Hola Iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos reunidos esperando un nuevo tiempo de culto, así que queremos invitarlos a que aparten este tiempo para poder escuchar qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para cada uno de ustedes y para nosotros. Así es, abramos nuestros corazones y como dice en Salmos 37, 5, 6, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Bendiciones para todos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, sí Señor, Él es Rey, Él es Rey, decláralo, Él es Rey, en tu casa, en tu familia. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Sí, Señor. Dale un fuerte aplauso a aquel que vive y reina. Amén.
Muy buenas noches. Llegamos al último mensaje de esta serie que hemos denominado Anclando la Fe en Jesús. Durante 6 domingos estuvimos hablando de lo que encierra tener la fe en Jesús, que no estamos enfocando nuestra fe en cualquier cosa o persona, y estuvimos hablando de los nombres poderosos que encierra el nombre de Jesús. Por eso estoy convencido que a lo largo de cada uno de estos domingos, con lo que hemos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo en el día de hoy, el Señor nos puede revestir de todo ese poder si anclamos nuestra fe en Él, para poder sobrellevar y avanzar en cualquier etapa de nuestra vida las cosas que nos puedan estar sucediendo o que nos puedan suceder. Dice la Biblia en Juan 14:12 que nosotros, dijo el Señor, íbamos a hacer mayores cosas que es la que Él hizo. Así que podemos vivir mirando hacia adelante, avanzando, en medio aún de las circunstancias, podemos verdaderamente tomarnos, porque hemos aprendido que podemos tomarnos del nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, del Cristo, del lirio de los valles, ese lirio que nacía en medio de los desiertos y que aún sin agua tenía la posibilidad de sobrevivir, de la luz del mundo, de la vid verdadera. Aprendimos del Maestro, del Príncipe de Paz, aprendimos de Jesús, de la rosa de Sarón, de la puerta, que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Aprendimos que es consejero, que es el pan de vida, que es el verbo, que es el buen pastor. Y quiero decirte que hoy vamos a aprender estos últimos 2 importantes nombres de Jesús, para que podamos anclar nuestra fe sabiendo claramente que en Él todo, absolutamente todo lo podemos. Hoy quiero hablarte del abogado. Viste que hoy en día hay tantas películas de abogados y de casos que resonantes, ¿no? De la historia y del presente. Bueno, quiero hablarte del abogado. Dice Juan 2:1-2. Yo los quiero a ustedes como hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo. En otra versión dice, abogado tenemos, ¿no? Y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. ¿Sabes que la palabra abogado en griego significa paracleto? Y es uno que está al lado para defender. Es uno que está al lado para interceder por el otro. Es uno que está al lado para ayudar. Es un asistente legal. Es el defensor. Es el que socorre. El que imparte consuelo. Es aquel que busca la justicia. O sea, que si sos inocente te defiende claramente. Pero que si sos culpable, obviamente te declarará esa culpabilidad y también te dará su ayuda para salir. A eso mismo se le llama ser imparcial. ¿Sabés que viendo todo este tema de los abogados y bueno, y habiendo terminado hace poco un estudio en mediación, la verdad es que leyendo algunas revistas del medio, bueno, me llamó muchísimo la atención. Decía, claves para ser un excelente abogado. Así que agarré esas claves para ser un excelente abogado. Imagínate, esas claves son para ser excelente abogado acá en la tierra. Y descubrí que en esas claves que el status quo del mundo, de las leyes, de alguna manera nombra como elemento indispensable para ser un excelente profesional, descubrí que esas claves están metidas en la persona de Jesús. Entonces con más razón puedo anclar mi fe en aquel que es mi abogado. Mira, para ser un excelente abogado, dice por ejemplo un punto, que los abogados muy buenos se enfrentan las discusiones con buenos argumentos. Esa es una de las características que no puede faltar, dice, en un buen abogado, con buenos argumentos. ¿Sabes? El Señor tenía la capacidad de tener buenos argumentos para poder defender sus doctrinas, lo que Él enseñaba
A él lo atacaban constantemente y esos mismos buenos argumentos son los que él pone en nuestro corazón a través de la palabra para poder defender la fe que nosotros profesamos y cómo nos sostenemos en medio de las circunstancias. Dice Juan 7, 15 al 17. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, y ahí le da buenos argumentos. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y así podríamos nombrar un sinfín de circunstancias donde Jesús, él puede con muy buenos argumentos enfrentar las discusiones y demostrar claramente que él tenía su fe anclada en Dios Padre. De la misma manera, vos y yo podemos tener argumentos claves y claros en la palabra cuando nos sumergimos en ella para enfrentar cualquier tipo de situación. Lo segundo que descubro en este punto de qué se necesita para ser un excelente abogado, y me doy cuenta que Jesús es un excelente abogado, dice que un excelente abogado tiene la persuasión como una habilidad que nunca debe faltar. La palabra persuasión puede sonar un poco, ¿qué es esto de, me suena medio como oscuro? Bueno, pero la palabra persuasión no es eso, sino en su más amplio sentido significa que es convencer. Un buen abogado tiene la capacidad de poder convencer, en todo caso, a la parte que demanda como a la parte demandada. Tiene la capacidad de trabajar el convencer las situaciones, de poder bajar los ánimos. De la misma manera el Señor dice en Juan 16:8 que Él les hablaba a los discípulos y le dice, miren, cuando el Espíritu Santo venga, cuando Él venga, los va a convencer a ustedes, al mundo completo, de pecado, de juicio y de justicia. Esa es la capacidad que tiene el Señor de convencernos, de hacernos ver que tal vez vamos por mal camino. El salmista decía, Señor, examina mi corazón. Si voy por mal camino, te pido que me corrijas y que me lleves por la senda correcta. Analízame, Señor, limpiame con hisopo. De la misma manera, el Señor nos convence a nosotros cuando anclamos nuestra fe en Él, que a veces por las cosas que estamos discutiendo, o por las cosas que estamos peleando, o por las cosas que nos estamos enojando, no tienen razón de ser ni sentido, y Él es el que nos convence, porque abogado tenemos delante del Padre, dice la palabra. ¿Sabes que un buen abogado se considera que es aquel que crea una buena coraza emocional? Dice que los abogados muchas veces tienen que soportar un montón de presiones de ambos lados, ¿no? Y a veces los atacan con cosas que les pegan duro y de cerca. Bueno, el Señor puede demostrar claramente que Él es un buen abogado, un excelente abogado, más que los abogados terrenales, porque Él claramente, Él tiene una coraza emocional de la cual nos quiere asistir a nosotros. Dice que Mateo 26:39, que Él estando ya en el momento en que iba a ser entregado, que luego de eso vendría la crucifixión, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ahí viene la buena coraza emocional. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en esa coraza emocional que él tenía de no perder de vista la orden que había sido dada por el Padre de venir al mundo, de caminar, transitar el mundo y de compartir la salvación a través de su persona, él se había acorazado emocionalmente para no desviarse, a tal punto que las veces que quisieron correrlo del plan, bueno, a un Pedro le dice, no, apártate de mí, Satanás acorazonó sus emociones para no correrse de lo que Dios tenía como plan inicial y primario, que él se transformara en el
el Salvador del mundo. Interesante, porque hubo gente que lo seguía por la comida, que lo seguía por lo que él les daba, y bueno, un día él les dice algo que a ellos mucho no les gusta, y de repente se empezaron a ir, y él mira a los discípulos, y ahí nuevamente demuestra la coraza emocional, y los mira y le dice: ustedes también se quieren ir, no hay ningún problema, váyanse, pero vamos a seguir adelante con esto. Buen abogado es el que tenemos nosotros delante del Padre, que no se maneja por las emociones, como nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Que de repente por ahí nos sentimos mal, nos enojamos, entonces no, ya está, no voy más, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Buen abogado tenemos, y Él pide que anclemos nuestra fe en Él, para que nuestras emociones estén puestas dentro de Él, que nuestro corazón esté unido al suyo, y podamos mirar cada circunstancia como Él también la ve. Dice que un buen abogado es aquel que es capaz de llevar una muy buena organización. Viste que los abogados tienen un montón de reuniones, de citas, de papeles, y bueno, cuando no son muy organizados, entonces no pueden llevar todos sus casos adelante. Jesús era un excelente organizador. Él tenía todo técnicamente planificado, conforme el Padre le decía y el Espíritu así también le mostraba. Y de hecho dice Marcos 14:12, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se sacrificaba el cordero de la Pascua, y ese día los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Y ahí nomás Él habla claramente de todo lo que había organizado. Van a ir a un lugar, van a ver a un hombre en el primer lugar, en el aposento alto, ahí arriba Él tiene preparado la mesa, díganle, el maestro pregunta dónde está preparado. Todo como tal cual Él había dicho, de la misma manera así ellos encontraron. Tenemos al abogado que tiene una excelente organización. Cuando Él toma nuestros casos, cuando lo exponemos delante de Él, Él nos organiza la vida y nos organiza cómo seguir adelante. ¿Sabes qué? También uno de los puntos de un excelente abogado dice que es la persistencia como una de las grandes virtudes. Eso es lo que un abogado en la tierra hace. Está constantemente averiguando, yendo de un juzgado al otro, no se duerme con los papeles, está mirando que las cosas de su cliente puedan avanzar, que no se queden. El Señor dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Él es un hombre que nos demostró claramente que la persistencia era una de sus máximas virtudes. Por eso podía decir claramente, mira, el que persevere hasta el fin. Perseverar en los caminos de la fe. La única manera de poder hacerlo es anclando nuestra fe en Jesús. Cuando vos ponés tu fe en personas, las personas podemos fallar, y me incluyo en la lista, te puedo fallar. Cuando vos ponés tu fe en cosas, las cosas pueden desaparecer. ¿Cuánta gente ha puesto su fe en sus riquezas, en lo que tenía, y le fue mal en el trabajo, y de un momento para otro perdió absolutamente todo? Te puede fallar. Pero cuando vos ponés tu fe en Jesús, entonces empezás a tener una de las mayores virtudes, que es la persistencia. Poder sostenerte como viendo al invisible, porque esa es la manera en que Él se sostuvo. Y entonces Él puede defendernos como abogado en cada situación si nosotros manejamos el mismo índice de persistencia. Lo siguiente que un buen abogado tiene, según esta revista, es el éxito, y dice que ese éxito dependerá de la paciencia. Entonces un buen abogado tiene paciencia. Dios es misericordioso y paciente. Es grande, dice la Biblia, en misericordia. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando vos anclás tu fe en Jesús, entonces estás anclando tu fe en aquel que es nuestro abogado por excelencia y que nos enseña a vivir con paciencia. ¿Sabés la paciencia que nos tiene Dios? ¿Sabés la paciencia que yo creo que muchas veces Él está mirando así y dice, ay Dios mío, otra vez, no te puedo creer, otra vez, bueno, nada.
Y ahí está Jesús como abogado, diciendo, pará, tenés misericordia, tenés pasión, pagué un precio por él, por ella, tenés misericordia, va a cambiar. Y ahí está el Espíritu Santo, trabajando en nuestros corazones, nos convence de pecado, de errores. Uy, te equivocaste, pedí perdón, volvé para atrás, entendé que no está bien por ese lado, volvé otra vez a revisar y volvé a caminar. Lo último que un abogado tiene es una cierta dosis de agresividad bien entendida. No estamos hablando de ser violento, lo que estamos hablando es saber en qué momento poder pararse firme. Y así hace Jesús. Él es un abogado excelente y tiene en claro este tema de tener cierta agresividad bien entendida. Mirá lo que dice Mateo 7, 24 al 30, ahí vamos a hablar de la fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo, no está bien tomar pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué interesante esto, una agresividad bien entendida, porque una mujer cananea obviamente era una mujer gentil y no tenía las mismas posibilidades que pudiera tener un judío en aquel tiempo, y menos por ser mujer. Entonces, cuando ella se acerca, lo que Jesús está queriendo imprimir allí claramente es decir, bueno, a ver, vamos a hablar de la fe bien entendida. ¿Hasta qué punto hay una coraza emocional? ¿Hasta qué punto estamos cerrados? Todos esos puntos de un buen abogado trabajó el Señor dándole este tipo de respuesta y encontrando al final de ello, ¿qué fe tienes, mujer? No he visto cosa mayor que esta. Maravilloso, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y también encontramos en Mateo 21, allí cuando el Señor entra y tira toda la mesa en el templo, tira todas las mesas y dice, ustedes han convertido mi casa, la casa de oración, la casa de mi Padre, en una cueva de ladrones. Y la verdad es que el Señor entró allí con una agresividad, pero que era bien entendida, tratando de frenar absolutamente todo lo que estaban haciendo en nombre de Dios, cuando Dios no pedía eso. Así que después de esa situación, dice que se le acercaron al templo los ciegos, los cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, mamá, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los de pecho has puesto la perfecta alabanza. Esa agresividad bien entendida, el frenar en el momento, el parar en el momento justo, habilitó que se cayeran estructuras que marcaban la religión para que Jesús se manifestara y manifestara el poder de Dios. Esa misma agresividad bien entendida que nosotros, al anclar la fe en Jesús, debemos tener en las conversaciones que nos van, en las palabras o cuando se está hablando de otro que no está. Allí es donde tenemos que parar y decir claramente, esto no es lo que Dios quiere, caminemos con lo que Dios desea. ¿Sabés que el Señor era el señalado entre 10.000? Dice Cantares 5:10,
Mi amado es blanco y rubio, cantaba la novia, la esposa, ¿no? Señalado entre 10.000. ¿Sabés qué significa eso? Que uno es fácilmente de distinguir entre el montón de gente, que uno se puede comparar con los demás, y de alguna manera cuando uno está comparando con los demás lo que el otro está haciendo, vos estás viendo si realmente Dios está obrando en vos o no, o estás permitiendo, mejor dicho, que Dios obre en vos o no. Entonces, una forma de hablar, de relacionarse, de comportarse, marca la diferencia entre los que están a mi alrededor. ¿Sabés lo que dice Hechos 4:13? Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. En la versión Reina Valera dice que eran hombres sin letra y del vulgo, ¿no? Y las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan sí habían estado con Jesús. Ellos marcaban la diferencia, no eran más de lo mismo, eso es lo que te quería decir, no eran más de lo mismo. Entonces, Pedro y Juan no eran más de lo mismo, habían estado con Jesús. Cuando vos y yo estamos con Jesús, anclamos nuestra fe en Jesús, no somos más de lo mismo en medio de las mismas situaciones o circunstancias que los que están a nuestro alrededor pueden estar viviendo. No somos más de lo mismo porque tenemos entre nuestro corazón y entre nosotros al que se distingue por encima de los miles, y ese es el Señor. Por último, quiero decirte que no solamente Él es un excelente abogado, y creo que más estos abogados aprendieron de Él, sino que es mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. La palabra mediador en griego significa mesites, que viene de mesos, que quiere decir medio. O sea, mesites es el que está en el medio. Por lo tanto, eso aplica a una persona que se pone en medio. No solamente en medio de otras personas, entre dos personas, sino en medio de cualquier situación. Es uno que está constantemente, dice, mediando entre partes. Entonces, en esto puedo hablarte un poco porque, como te decía, no hace mucho terminé mis estudios de mediación y resolución de conflictos. Y una de las cosas que aprendí es que el mediador es el que establece normas. Así que él es el que está encargado de, en medio de una situación conflictiva, de establecer una norma. Y esa capacidad la tiene el Señor, antes que cualquiera de los mediadores que haya en esta tierra. La tiene Él. Él estableció las normas cuando bajó. Dice que Mateo 4, que cuando Él comienza, el Espíritu lo lleva al desierto. Y entonces allí el mismo Satanás lo quiere tentar 3 veces y Él le dice claramente, escrito está. Entonces ahí estaba estableciendo una norma. Mira, está escrito. Cuando nosotros anclamos nuestra fe en Jesús y lo ponemos a Él como mediador de todas nuestras circunstancias, lo primero que nos va a llevar es a ver la norma. Y la norma es la palabra escrita de Dios. No es el pensamiento de un buen coach que nos hable de cosas positivas. No. Estamos hablando de la palabra escrita de Dios. Entonces, esa es la que marca nuestra norma de fe y de conducta. Un buen mediador es el que tiene una escucha bien activa y que está ahí constantemente y es capaz de comprender a las personas afectadas por el conflicto y que está bien activo escuchando. Dice Hechos 10:4, vos sabés que el Señor escucha nuestras oraciones. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió, ¿qué deseas, mi Señor? Y el ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. El Señor escucha atentamente nuestras oraciones.
no le pasan de largo. Ni una sola palabra de las que nosotros pronunciamos cuando anclamos nuestra fe en Jesús pasa por alto delante de Él. Él escucha nuestras oraciones, constantemente está atento a nuestro clamor. Un buen mediador también respeta la confidencialidad. Es alguien que es que sabe callar claramente lo que el otro le está compartiendo. Eso hace un buen mediador. El Señor es un buen mediador por excelencia. Cuando vos anclás tu fe en Jesús, en aquel que dio la vida por nosotros, aquel que dice la palabra en Miqueas 7:9, que dice que vuelve a tener misericordia de nosotros, que sepulta nuestras iniquidades y las echa a lo profundo del mar, y no se acuerda de nuestros pecados. Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino el Padre. Le preguntaban al Señor, no, dale, vos que tenés toda la revelación del cielo, contanos, decinos, en qué momento va a venir, cómo va a suceder. Y Él guardaba, respetaba la confidencialidad del cielo. Decía, no, nadie lo sabe. También le dijo allí en Mateo 20:23 a personas que querían asegurarse un asiento, uno del lado, el otro a la derecha, el otro a la izquierda. Él le dijo claramente, mirá, les aseguro que ustedes van a sufrir mucho, pero igual que yo. Pero solo mi Padre decide quiénes serán los más importantes en el reino, y eso no lo decido yo. Claramente, el Señor tiene la capacidad de respetar tu confidencialidad con Él. Un buen mediador es el que transforma, cambia el conflicto. Entonces, a partir de la buena escucha, Él empieza a presentar opciones que ayuden a resolver el conflicto. Decime si eso no hacía Jesús. Por eso es importante anclar nuestra fe en Él, porque Él lo que hacía frente a cada conflicto que le traían como buen mediador era buscar opciones que pudieran ayudar a aquel que estaba en medio de un conflicto, que pudieran ayudar a resolverlo. Dice allí en Lucas 7, 36 al 39, que Jesús entró a la casa de un fariseo que se llamaba Simón, y dice, uno de los fariseos rogó que Jesús comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Cuándo vio esto el fariseo? Conflicto. Ahí ya está, dijo, no puede ser. Que había convidado, dijo para sí, o sea, lo pensó en su interior, ni siquiera lo esbozó con voz audible. Por Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, nuestro mediador por excelencia, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y comienza a contarle la historia, y allí en el versículo 43 dice, bueno, ¿quién crees que perdonó más? ¿No? Después léanlo todo ese pasaje porque está interesante, pero dice, ¿quién crees que perdonó más? Y él le dice, pienso que aquel a quien perdonó más, le dijo, realmente eso es muy bueno lo que has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa, entonces no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas, los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, pero no para ella de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco es porque poco ama. Tremendo, buscando de alguna manera la respuesta a dar una solución y transformando el conflicto que en ese momento se había suscitado por las creencias de aquel fariseo. De lo mismo pasó allí en Juan 8 con la mujer
que encuentran en el mismo acto de adulterio. Entonces trajeron el conflicto y el Señor dijo, un momento, no hay ningún problema, es verdad, la ley dice eso y bueno, está bien, hay que hacerlo. Pero dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cuando anclamos nuestra fe en Jesús, tenemos que entender que Él se transforma en aquel que es mediador para nosotros y que nos ayuda a ver cómo podemos resolver nuestros conflictos. Un buen mediador es aquel que sabe parafrasear. ¿Sabes? El buen mediador es el que toma lo que el otro está diciendo y trata de compartírselo al otro, parafraseando, buscando ejemplos, de tal forma que ambos puedan entender que están hablando lo mismo. Esto mismo hacía el Señor con las parábolas. Él hizo la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, la parábola del gran precio, de la oveja perdida. Ese es nuestro mediador. En Él estamos anclando nuestra fe. Es aquel que por medio del Espíritu Santo nos da a entender todas las cosas. Cuando vos te parás y decís, che, yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, lo que estás necesitando es pedirle al Señor, dame la sencillez que necesito para entender lo que la Biblia dice, los principios y valores que allí están escritos. Y de esa manera el Señor, cuando anclamos nuestra fe en Él, no es para bajar los brazos, no es para decir, bueno, no la entiendo, no la leo. No. Júntate con otro que pueda ayudarte parafraseando, compartiendo lo que cada pasaje bíblico dice, porque eso va a alimentar tu vida como alimenta la mía y nos va a ayudar a relacionarnos cada vez mejor con el cielo y entre nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús y permitime cerrar teniendo una oración en este momento. Una oración que nos permita sellar estos 7 mensajes de esta serie para que podamos desde ahora en adelante anclar nuestra fe en Jesús, sabiendo que tenemos entre todas las cosas un abogado y un mediador por excelencia. Ahora, en el nombre de Jesús, entiendo que Dios trabaja a mi favor y que Dios trabaja a tu favor, que esta es una temporada clave, donde el Señor está queriendo generar transformaciones y cambios. Este es el tiempo para que nos alineemos en el momento que nos toca vivir. Si has estado demasiado tiempo parada, si has estado descoordinada, sin sincronización, alineate con el Señor en este tiempo, ancla tu fe en Él, porque así no solamente tu fruto va a crecer, sino que va a permanecer y te vas a multiplicar en la medida que estés activo y que rompas con el ciclo del freno, de la desidia, sino que te levantes en el nombre de Jesús para que esta pandemia ya no te pare ni estés con miedo y entiendas que tenemos al Dios que está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Así que en el nombre de Jesús, decí conmigo ahí donde estás, me alineo de manera radical y comprometido con la obra de Dios y con lo que viene en este tiempo para mí. Valorizo el llamado del Señor sobre mi vida y le doy gracias porque me da el privilegio de seguirle y también de servirle. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la semana que viene. Oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración. Señor, sí Señor, es a tu nombre a quien adoramos, Señor.
nombre, oh Dios, exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré. Mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración. Exaltaré tu majestad, levantaré y por siempre te proclamaré. Mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Dale un fuerte aplauso a aquel que se merece toda gloria. Amén. Sí, Señor. Hola, buenas tardes. Les comparto en este momento una breve meditación sobre diezmos y ofrenda. Ha sonado fuerte en estos días en mí la palabra primicias. Buscando encontré que primicia está ligada a diezmos, frutos primero. Frutos abarca nuestra vida transformada, nuestra familia, simiente, el trabajo de nuestras manos, o sea, todo nuestro territorio. Proverbio 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Los diezmos y las ofrendas están abrazadas bajo el mismo concepto. Es prioridad, es primero, es gratitud y es adoración. Como todo el tiempo que nos reunimos, donde alabamos, adoramos, escuchamos su palabra, noticias, el momento de ofrendar está dentro de toda nuestra adoración. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no yo os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Así es la palabra del Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, te agradecemos por todo lo que nos das. Señor, danos el entendimiento, danos, Señor, el momento para ofrendar, diezmar, todo lo que tú nos das, que sea con conocimiento, Señor. Que venga a nuestras vidas esa luz que alumbra, esa convicción de que tú eres el dueño de todo y todo es para ti, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias por nuestros territorios. Gracias por nuestras familias. Gracias por lo que podemos dar, por lo que podemos ofrendar en este momento. Gracias, Señor, porque si es poco, tú, Señor, lo hemos hecho con amor.
porque si es mucho, lo hemos hecho en abundancia. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo, la mayor ofrenda, el mayor sacrificio para nosotros, para nuestro bien redimirnos. Señor, gracias. En esta hora, Señor, yo te ruego, Padre, que en todos los hogares de tus hijos, Señor, no falte para diezmar, no falte para ofrendar, Señor, para que esto sea invertido en tu reino y todo, Señor, sea multiplicado para honra y gloria de tu nombre en el lugar donde vivimos. Señor, gracias. Lo abrimos, Señor, esto aún a las naciones, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Paz. Bendiciones. El gran yo soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. ¡Vamos! Eres el Salvador, eres mi buen pastor, eres el centro de mi vida, Cristo, eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Sí, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a aquel que se merece toda gloria, toda honra, aquel que lo ha dado todo por nosotros y al cual bendecimos en este momento. Amén. Hola hermanos queridos, ¿cómo les va? Les saludamos, Miriam y yo, Juan, a todos nuestros hermanos de nuestra congregación de Iseble. Y damos gracias al Señor por poder estar una vez más unidos por este medio. Le damos gracias a Dios y podernos despedir para que tengan ustedes una linda semana y que Dios reine en sus corazones y animarlos a estar conectados nuevamente en la próxima semana mediante este mismo canal. Miriam va a leer un trocito de la palabra, así que Miriam, por favor. Hola queridos hermanos, los saludo en el amor del Señor. Les quiero compartir un versículo que está en el Salmo 125, 1, 2 y 3. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, y que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén,
tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, a cada uno de ustedes y su familia. Y Sí. los esperamos el próximo domingo. Que Dios los bendiga mucho y que tengan una hermosa semana bendecida. Los abrazamos. Los bendecimos, que sean bendecidos. Adiós. Chao. Chao.